Bien, hermanos, comenzamos otra serie de temas en la que daremos todos los detalles del bautismo. Es un tema extenso, no se puede dar en un solo tema, así que esta será una nueva serie. Y empezamos con el primer tema que se titula Los errores en un bautismo. Sabemos que el bautismo es espiritual y se trata de lo espiritual, porque con el bautismo morimos y no morimos físicamente. Morimos al pecado por el bautismo para resucitar y andar en vida nueva espiritualmente. Repito, todo esto es espiritual y lo dice Romanos, capítulo 6, versos 4 al 5. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos sepultados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Repito, aquí se tiene que entender lo espiritual, no lo físico. Somos sepultados junto con Cristo para muerte, dice, por el bautismo. Somos sepultados simbólicamente en agua cuando hacemos el bautismo. Simbólicamente te acuestas y te sumerges en el agua. Dice el verso 5, asemejando su muerte. Es por esto que el bautismo debe ser sumergido totalmente. No puede ser solo con un salpicón de agua. Debe ser siendo sepultado en agua, asemejando la muerte de Cristo. Solo siendo sumergido totalmente es como somos sepultados simbólicamente en el agua. El simbolismo de ser completamente sumergido en el agua es muy importante porque es lo que asemeja la muerte de Cristo. De todo lo que hacemos en el bautismo, la mayor parte y lo más importante se trata de lo espiritual, no de lo físico. Siendo así, lo que debemos hacer es revisar si espiritualmente hubo errores en nuestro último bautismo que hayamos hecho, sea cual sea el que hayamos hecho y sea el número que sea que hayamos hecho. Lo que se tiene que revisar es los errores que espiritualmente pudo haber. Lo primero que debemos revisar es que el bautismo no se haya hecho en la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dirían algunos, ¿por qué no? Si la Biblia sí dice que se haga así. Vamos a ver dónde lo dice y vamos a ver si no hay una manipulación de textos aquí. Dice en Mateo capítulo 28, verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si tan solo este mismo verso lo revisamos en otra versión que no sea la Reina Valera 1960, por ejemplo, si lo revisamos en la versión israelita nazarena, dice, vayan y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado por siempre, para siempre. Dice, bautizándolos en mi nombre. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si se da cuenta, aquí ya solo dijo en mi nombre, no mencionó el nombre de tres. Y aún si seguimos revisando lo referente al bautismo y de cómo se debe hacer el bautismo, en la misma Reina Valera 1960, aún en esta misma versión, se evidencia la manipulación del texto de Mateo 28, 19. Por ejemplo, en la misma Reina Valera 1960, podemos revisar en Hechos, en el capítulo 2, en el verso 38, donde dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque aquí ya no dice bautícense en el nombre de los tres que dice Mateo 28, 19. Así es, porque es una manipulación de texto y evidenciado con la misma Reina Valera 1960. Ahí mismo en Hechos, en el capítulo 19, en el verso 5 dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Estos fueron bautizados en un solo nombre,
o fueron bautizados en el nombre de tres, ¿por qué aquí ya no dice como en Mateo 28:19? Que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o que estos fueron bautizados en esos tres nombres. ¿Por qué ya no dice así? Aquí mismo, en Hechos, en el capítulo 22, y mire que estos son los hechos. Así fue lo que sucedió. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ananías le dice a Pablo que se bautice invocando un nombre, no dice invocando tres nombres. En 1 Corintios, en el capítulo 6, en el verso 11, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Yeshua y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice que han sido lavados, santificados y justificados en el nombre de uno, no en el nombre de tres. Y dice, por el Espíritu de Dios, no dice en el nombre del Espíritu de Dios, ni tampoco dice en el nombre del Padre. Una y otra vez seguimos comprobando que el bautismo es en el nombre de uno. Y todas estas citas son claras en decirnos en qué nombre es, en el nombre de nuestro Rey Yeshua. Y si regresamos ahí mismo a Romanos 6, vimos el verso 4 y 5, un verso atrás, el verso 3, esto es clave para entender en qué nombre se realiza el bautismo. Dice Romanos 6, verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Yeshua hemos sido bautizados en su muerte? Repito, esto es clave y contundente para entender en nombre de quién se hace el bautismo y cómo se hace el bautismo. Dice, hemos sido bautizados en su muerte. Pregúntese, ¿Dios Padre murió por nosotros? No. ¿El Espíritu Santo murió por nosotros? No. Solo hay uno que murió por nosotros y es Cristo y murió por nuestros pecados. Entonces es claro en nombre de quién se hace el bautismo, en el nombre del que murió por nosotros para limpiarnos de nuestros pecados. Y como ya lo vimos aquí mismo en Romanos, somos bautizados en su muerte, en la semejanza de su muerte, y dice por el bautismo, fue lo que leímos en el verso 4. Dice, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces es claro en nombre de quién se hace el bautismo, en el nombre del que murió por nosotros, y no fue el Padre ni el Espíritu Santo. Ellos no murieron por nosotros, ni el Espíritu Santo ni el Padre murieron. No podemos ser bautizados en la muerte del Espíritu Santo ni en la muerte del Padre, porque ellos no murieron. Un Dios no puede morir. Dios Padre no puede morir. Y el Espíritu Santo menos. Pero Cristo, como hijo de hombre y nacido de mujer, sí murió. Y fue quien murió por nosotros, para limpiarnos de nuestros pecados. Y ya vimos que somos bautizados en su muerte. Repito, en la Biblia es claro y en la misma versión Reina Valera 1960. Ahora, sabemos que el Padre y el Hijo tienen sus nombres y sus nombres no se mencionan en Mateo 28:19. Pregúntese por qué. Si se iban a usar sus nombres para bautizar, se tendrían que mencionar sus nombres, pero no los menciona el texto de Mateo 28:19. Solo dice en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo. Y sí, el nombre del Espíritu Santo sí es Espíritu Santo, pero ¿por qué solo se menciona el nombre del Espíritu Santo y por qué no se mencionan los nombres del Padre y del Hijo? Pregúntese esto. Padre no es un nombre. Hijo tampoco es un nombre.
pero Espíritu Santo sí es un nombre, el nombre del Espíritu Santo de Dios. Pero el texto no dice bautícense en el nombre de Jehová o Yahweh, como usted le llame, no dice en el nombre de Jesús o de Yeshua y en el nombre del Espíritu Santo. No dice así el texto. Y así debería decir si los nombres del Padre y del Hijo se van a utilizar en el bautismo igual que el del Espíritu Santo. Sería más coherente que dijera los tres nombres, no que solo dijera el del Espíritu Santo. Estas incoherencias son las que nos dejan ver la manipulación que hubo en el texto de Mateo 28 y 19. Ahí dice que se bauticen en tres nombres, pero no dice los tres nombres, solo dice un nombre, solo dice el nombre del Espíritu Santo. Estas son las incoherencias que evidencian la manipulación de este texto y, como ya lo revisamos en otras versiones, no trae el texto con tres nombres, solo trae el nombre de uno y es el nombre de Cristo. La historia misma nos dice también que el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como está en Mateo, comenzó a utilizarse en el año 325 cuando el emperador Constantino celebró el concilio de Nicea. Ahí se acordó, ellos, hombres, acordaron esta forma bautismal en apoyo a la doctrina de tres personas en la divinidad, predicada por primera vez en el año 150 por un filósofo llamado Justino. Si nuestro bautismo fue hecho en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese no es un bautismo correcto. Y si nuestro bautismo fue hecho en una pileta o alberca, esa es agua estancada. Es agua que no corre, no es agua corriente. En cualquier lugar que se haya hecho el bautismo, si no fue en agua que corre, que se renueva, entonces no es agua limpia. Y si el bautismo fue en agua no limpia, espiritualmente hablando, siendo así, ese bautismo tampoco fue un bautismo correcto. Porque si no es agua que corre, que se renueva, no es agua limpia. Y si no es agua limpia, en vez de limpiar, ensuciará. Y como ya lo mencionábamos, se trata de agua sucia o limpia espiritualmente, no físicamente, porque usted puede ver el agua limpia físicamente, pero sus ojos naturales no van a ver la suciedad espiritual. Sus ojos naturales no van a ver los pecados de los que ya está ensuciada esa agua. En un ejemplo secular, es como si después de los años que tenemos, en los que llegamos al bautismo, sean 30, 40, 50 años o hasta más, tenemos ensuciándonos y revolcándonos en el pecado todos esos años, en el lodo. Y así, sin bañarnos, ensuciados de lodo por años, vamos y nos metemos a lavarnos ese lodo en una alberca, imagínese, o en una pileta, o en un lugar donde el agua está estancada. Y no es agua que se renueve, no es agua que corra, no es agua que se cambie. Es como cuando estamos trapeando y el agua se ensucia y no se cambia. Si lo hacemos así, en vez de limpiar el piso, lo estamos ensuciando, no limpiando. Porque el agua ya está sucia, el agua sucia no limpia. Si el agua para el trapeador no se cambió, si no se renovó, entonces esa agua va a estar ensuciando, no limpiando. Y es lo mismo en el bautismo. Por esto debe ser agua que corre, agua que se renueva, agua que se cambia. Tiene que ser agua limpia, porque si no es limpia, repito, en vez de limpiar, va a ensuciar. Y seguimos hablando de lo espiritual, no de lo físico. Se trata de agua que ensuciará espiritualmente, no físicamente. El agua de la alberca o pileta puede estar y verse muy limpia, pero eso en lo físico. En lo espiritual, si ahí ya se metió a bautizar a otro, si ahí ya se metió a lavar otro sus pecados y después lo meten a usted en la misma agua sucia de pecados de aquel que ya se bautizó, esa agua ya no lo va a limpiar. Porque ya no es agua limpia, ya es agua sucia, se tiene que cambiar como el agua sucia del trapeador. Porque si no, en vez de limpiarlo esa agua, lo va a ensuciar a usted.
de los pecados del que se acaba de bautizar ahí. Así lo único que hace es revolcarse en los pecados del que ya se bautizó ahí. Eso no limpia. Por el contrario, eso ensucia de pecados, aunque el agua físicamente se vea limpia. Porque, repito, no se trata de lo físico, se trata de lo espiritual. Y la suciedad de pecados en el agua no la podemos ver con nuestros ojos naturales. Usted puede ver el agua muy limpia físicamente, pero si está llena de pecados esa agua y ahí se bautiza usted, hermano, solamente se está revolcando en los pecados de otros. Y eso sucede en una alberca o pileta con agua que no corre, que tristemente es como la mayoría de las iglesias se están bautizando hoy. En el momento que usted se mete o que usted mete tan solo un pie lleno de lodo, con eso usted ya ensució esa agua que está estancada, que es agua que no corre. No necesita meter todo su cuerpo para ensuciar el agua. Si es agua que no corre, con tan solo meter una parte de su cuerpo, la punta de su dedo, con eso ya ensució el agua por los años que lleva usted revolcándose en el lodo para cuando llega al bautismo. Y ya para cuando mete todo su cuerpo, esa agua ya está sucia de sus mismos pecados. Repito, espiritualmente. Ya está sucia de su mismo lodo, de su suciedad de pecados. Y entonces, aún y no se haya metido nadie antes de usted, usted se está revolcando en sus mismos pecados, en su misma suciedad con la que usted mismo ensució esa agua cuando metió la punta de su dedo. Piense en sus pecados más sucios, esos que tal vez solo ha imaginado. Bueno, pues todo eso, en cuanto mete usted una punta de su dedo en el agua, es como si metiera esa parte de su cuerpo lleno de lodo en una agua que no se renueva, que no corre. ¿Qué pasa con el agua? Inmediatamente se ensucia antes de que usted meta todo su cuerpo. Y repito también, el agua sucia no puede limpiar. Por esto el bautismo debe ser en agua que corre, en agua corrediza. Así es como en la Biblia se limpiaban los que tenían que ser limpiados espiritualmente. Por ejemplo, tenemos en Levítico, en el capítulo 14, en los versos 5 y 6, dice: y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hísopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre aguas corrientes. La palabra para corrientes aquí es jaí, que es vida. Son aguas vivas. Las aguas corrientes son aguas vivas, donde se tiene que realizar el bautismo. Lo mismo aquí en los versos 50 al 52 nos habla de las aguas corrientes, de las aguas vivas. Y en el capítulo 15, en el verso 13 dice: cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Solo si se lava en aguas corrientes, en aguas vivas, será limpio. Esto se hacía para purificación y así es como se debe realizar el bautismo. En aguas vivas o corrientes para ser limpios. Y por supuesto, en el nombre de nuestro Rey y nuestro Señor Yeshua. ¿Recuerda usted la historia de Naamán, el leproso, que Eliseo limpia? Eliseo le dice: ve y lávate 7 veces en el río. Fíjense dónde le dice que se vaya a lavar: en el río, en aguas corrientes, en el río Jordán. Esto lo puede revisar en 2 de Reyes, capítulo 5, versos 10 al 12. Y claro, había otros ríos en Damasco donde también se podía lavar. Pero siempre todo se trata de obedecer. Es donde Dios diga y como Dios diga.
aunque se nos haga mejor otra cosa. Y en los versos 13 al 14 está donde se zambulló 7 veces, dice, en el río. Ahí deben ser los bautismos, en el río, en agua que corre. Dice, en el río Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y dice, y fue limpio. Repito, para ser limpio en el bautismo, tiene que ser en aguas limpias, en aguas que se renuevan y cambian constantemente, en agua que corre y se lleva la suciedad, no en agua que está estancada en una alberca, en alguna pileta. Esa agua no se lleva la suciedad, la mantiene. Tiene que ser el bautismo en aguas vivas. Recuerde que el agua puede estar sucia físicamente de lodo, pero lo importante es que no esté sucia espiritualmente de pecados. Y por el otro lado, el agua puede estar limpia físicamente de lodo, como en la alberca o pileta donde lo sumergen, pero está sucia, infestada de pecados. Pecados y suciedad que los ojos naturales no pueden ver. No importa si el agua está físicamente sucia, lo que importa es que esté espiritualmente limpia. Por eso el bautismo correcto es en ríos o mares, donde hay agua que corre, que se renueva, que no es la misma agua. Como ya lo vimos, el agua debe estar limpia de suciedad de pecados. No es que deba estar limpia de suciedad física. Hoy, tristemente, en la mayoría de las religiones e iglesias, lejos de por lo menos cambiar el agua de la pileta o de la alberca, ahí mismo meten a otros. Siendo así, aunque el agua se vea limpia físicamente, ya está sucia espiritualmente de pecados, de suciedad que no se ve. Y nosotros con el bautismo no buscamos lavarnos físicamente, para eso nos bañamos. Para limpiarnos físicamente no necesitamos el bautismo. El bautismo es para limpiarnos espiritualmente de los pecados, no de la suciedad secular. El bautismo con el agua correcta se lleva los pecados al fondo del mar. Por eso tiene que ser en mares y ríos. Dice Miqueas capítulo 7, verso 19. Dios echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cómo se hace esto? En el bautismo. Pero si su bautismo es en una pileta o en una alberca, hermano, ese bautismo no es correcto. En este tema es todo, hermano. Lo invitamos a que vea toda la serie hasta el final. Que Dios le bendiga y le guarde.